Ejamipco Tata Noviono. Buenos días, señores. Ejamipco Meme Noviono. Buenos días, señoras. En el idioma mojeño trinitario les doy la bienvenida para este nuevo espacio cultural aquí en la radio. Sachimojos es el programa que se dedica a la cultura. Y bueno, la pregunta es obligada. ¿Ya están acostumbrados al nuevo año? Es el año 2026. No se equivoquen, que nos hace la costumbre de decir estamos en tal año cuando ya pasó. Bueno, con la mente puesta en el conocimiento, en la cultura, comenzamos un nuevo programa de Sachemojos. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos. Los Santos Reyes. En todo el departamento del Beni esta semana se escuchó una canción que entusiasma por la llegada del Día de Reyes, de los Santos Reyes de la tradición católica. El paraíso, que se llama la ciudad de los Santos Reyes, es la capital de la provincia valliviana. Reyes celebró su fiesta patronal y a la vez celebró la fecha de su aniversario de fundación, porque Reyes cumplió 320 años desde su fundación en el año 1706, porque estamos en el 2026. Y la principal celebración se efectuó, claro, entre los reyesanos, obviamente. En otras ciudades donde se vive la tradición católica también hubo actos litúrgicos y también actos populares por la fiesta de los Santos Reyes que visitan al niño recién nacido. Por ejemplo, en la Catedral de Trinidad, a su modo, estuvo una actuación con la intervención del Cabildo Indigenal Trinitario. Ahí estuvieron los herederos de esta tradición, de esta cultura. Un buen amigo del Cabildo de Trinidad nos informó que en la comunidad Santísima Trinidad, en el Parque Isidoro Secure, en el Tignis, hubo una particular celebración del Día de Reyes. Un grupo de la comunidad, en este caso, llegó hasta la puerta del templo que tienen allá y entregó varios productos agrícolas. Esos productos son el resultado de su trabajo, especialmente de los sembradías. De esta manera, nos explican, los comunarios realizaron una ofrenda a Dios, ofrenda en agradecimiento a la posibilidad de producir. La ofrenda se presentó en la puerta de la iglesia y acto seguido, el sacristán del templo salió y empezó a distribuir lo recibido. Lo distribuyó a los más necesitados, especialmente o empezando por los niños, nos cuenta. Ese es otro de los modos que los creyentes católicos celebran el Día de Reyes. Así llegó el 6 de enero. Sigamos nosotros en el espacio cultural aquí en la radio. Encuentro Docente Nacional. Un encuentro nacional de docentes de ciencias sociales tuvo lugar en Trinidad esta semana pasada. Medio centenar de profesores de historia, geografía y cívica se reunieron en la capital del Beni. Fue el 7º encuentro nacional histórico-cultural de los profesores de estas materias, esta vez efectuado en Trinidad. Llegaron delegados de Tarija, de La Paz, de Chuquisaca, de Potosí, de Oruro, de Cochabamba y una buena cantidad de Santa Cruz. La presidenta de la Asociación de Docentes de Estudios Sociales del Beni,
la profesora María Ligerón, dio la bienvenida a sus colegas. Un saludo cordial a todos los colegas de los diferentes departamentos del territorio nacional que se han dado cita en nuestra ciudad capital y especialmente en esta casa universitaria veniana, porque esto le corresponde a la universidad. A nuestros invitados especiales que gustosamente han aceptado nuestra invitación, en especial a nuestras autoridades educativas, como ser al director departamental, no sé si habrá algún representante de la departamental. Si no hay, bienvenido. Al director distrital, al licenciado Miguel Valencia, que está en una forma interina, pero muy gustosamente lo aceptamos, ¿ya? Porque ahorita es la autoridad. Y a las ejecutivas de las diferentes federaciones que no se han hecho presentes, pero no importa, vamos. A nuestra dirigente de la federación, a mis colegas y compañeras que han apoyado día a día en la organización de este importante sexto encuentro nacional histórico-cultural de maestros de la especialidad de Ciencias Sociales, que sin su apoyo decidido no sería factible hacer este encuentro. Como presidente del comité organizador, le doy la más cordial bienvenida a la tierra del gran Mojos milenario, a la tierra del gran Paitití, El Dorado y Enín, tierra fecunda de hombres y mujeres comprometidas con el desarrollo regional y nacional. Este sexto encuentro será de mucha importancia para fortalecer nuestros lazos de hermandad y sobre todo del quehacer diario de nuestra especialidad en la enseñanza de los futuros bachilleres bolivianos. Trinidad y sus alrededores, en este corto tiempo de su estancia, les revelará una gran riqueza natural, una ciudad biodiversa que se muestra al mundo entero. Ustedes, colegas, observarán en su caminar por nuestras calles, avenidas y plazas una diversidad de aves, animales que han aprendido a convivir con la población, riqueza que cada vez impulsa la industria sin chimenea, que es el turismo amazónico. Una ciudad de hombres y mujeres que desde los tiempos remotos han pujado por el bienestar social y sobre todo por la educación de su población, aportando profesionales altamente capacitados que vienen y contribuyen con las esferas locales, departamentales y nacionales, además de la conservación de nuestra cultura, costumbres y tradiciones milenarias que caracterizan a los venianos. Espero que su corta estadía en Trinidad sea de su total agrado y que se sientan como si estuvieran en casa, que el calor y los mosquitos lo distraigan en todos los recorridos que haremos en los diversos lugares que vamos a visitar. Reitero mis cordiales saludos y bienvenida a la ciudad de la Santísima Trinidad, Rusurpaya, que quiere decir gracias en mojeño trinitario. Los maestros de estudios sociales que llegaron hasta Trinidad coincidieron en que este tipo de reuniones sirven para conocer el país, precisamente para poder transmitir la realidad a sus estudiantes. Ellos dicen que conociendo pueden transmitir, informar mejor. En la inauguración, cada una de las delegaciones mostró una danza de su región. No siempre con los trajes típicos, pero hicieron una demostración de ello.
En la primera jornada del encuentro de docentes de estudios sociales se hizo un agradecimiento especial a los maestros del Distrito de La Paz. ¿Por qué? Porque ellos organizaron el junte anterior, el año pasado. Durante su estancia en la capital del Beni, los visitantes pudieron conocer algunos lugares, que es precisamente el objeto de este encuentro. Además de Trinidad, los maestros visitaron la ciudad de San Ignacio de Mojos, otra de las antiguas misiones jesuíticas de los siglos XVII y XVIII, especialmente donde todavía se respira historia y cultura. El propósito de los profesores de estudios sociales es visitar también el departamento Pando, probablemente el próximo año 2027. Loable iniciativa de los docentes de Historia y Geografía por conocer las diferentes regiones del país. Como anécdota para los visitantes, en el primer día de su encuentro ocurrió una de las más torrenciales lluvias de esta temporada. 2 horas de intensa precipitación, típica precipitación amazónica, podríamos decir nosotros. Bienvenidos a ellos y ojalá que vuelvan pronto. El sabor del vi. En la extensa Amazonía boliviana, la naturaleza exhibe numerosas formas de su variada familia. Entre el bosque y la pampa y el bosque, el río, la laguna, entremezclados están los árboles que dan forma a diferentes especies. Eso lo conocen quienes viven en la región, aunque algunos olvidan esa riqueza, pero se dan ocasiones en que les viene el recuerdo, porque se tropiezan con ellas. Por uno u otro motivo, eso sucede. Y eso le ocurrió a un ganadero cuando hacía la vaquea de su ganado. Sucedió el penúltimo día del año 2025. Lo vivió y lo escribió. Y lo escrito nos mandó aquí a Sachemons. Este es su relato. La fragancia del vi. 40 centímetros de agua atropellaba a mi caballo al cabalgar por el bajío de mi señor. Putirices y tordos curicheros al vuelo de temporada me acompañaban. Serían como las 3 de la tarde de un 30 de diciembre. Yo avanzaba despacio, arreando la cebuzada que retornaba al corral. Diversos olores daban la fragancia de los viejos humedales mojeños. También lo hacían el tarumá, el guapomó y el vi. Detuve mi caballo debajo del vi. Me paré sobre mis estribos, coseché la fruta y dejé parte de ella, en los bolsillos de mi sobreasiento. Al volver a casa, guardé en frío los bolos de la fruta bien madura. Al otro día, 31, saqué lentamente la envoltura del vi. Fue todo un rito, un ceremonial. Su fragancia emocionaba la espera y, comiendo lentamente, disfruté el sabor del vi. Sabor natural de una fruta que nace silvestre en la Amazonía. La semilla del vi la distribuye el tucán, la pava guaracachi, el loro y bandadas de otros pájaros que habitan en la zona. Eso es mojos, mojos con olor a inundación. Son los sabores que nos ofrece la pampa beniana. La fragancia del vi. Este relato nos ha ofrecido el doctor José Chávez Cuellar, Chavito para los amigos. Gracias, Chavito. Feliz año nuevo. Rincón poético. Ya que estamos románticos, al menos en la lectura, les quiero compartir unos versos del amigo Omar Abuchaín Ruiz. Omar escribe con palabras y frases llenas de profundidad. Ya lo hemos escuchado antes. Esta semana nos envió un texto que tituló Sosiego.
Para ustedes, Sosiego, de Omar Abu Chain. En el sosiego, cuando damos la mano a nuestro propio espíritu y en voz pausada, ambos, mente y cuerpo, sin proponerlo, rendimos cuenta al cielo de lo que hemos hecho y hacemos con el obsequio que es la vida, la existencia. En medio de esa quietud del alma, aislados del bullicio del mundo y de la gente, aunque el mundo y la gente en su silencio también altere la paz de aquellos que no han aprendido ni encontrado el exorcismo que aleja las incertidumbres, que arrebatan la quietud. Helo ahí, les digo, hermanos, suban a la colina donde las nubes susurran cánticos al espíritu. Si has comprendido que vivir no es otra cosa que divorciarse de la mediocridad que se ata o amarra a toda clase de odios y rencores que habitan cerca de los infiernos y los egos. Vive, pues, en la cumbre, muy cerca de Dios. Sosiego, un poemita de Omar Abu Chain Ruiz. Gracias, Omar, por este bonito poema. Calendario histórico regional. Enero, el primer mes, también refleja historia. Repasamos ahora algunos hitos de la historia regional. Calendario histórico regional, año 1811, 12 de enero. José Bopi, cacique de la misión jesuítica de Loreto, y 33 de sus aliados en la sublevación indígena del 10 de noviembre, son detenidos y acusados. El arresto es realizado por el cacique de San Pedro, Juan Maraza. La comisión fue presidida por Lucas José de González, secretario del gobernador de Mojos, Pedro Pablo de Urquijo. Maraza está al mando de una fuerza de casi 500 hombres. Los detenidos son llevados a San Pedro, capital de las misiones de Mojos, para su juzgamiento. Calendario histórico regional, año 1844, 12 de enero. El presidente José Vallivián decreta que la sede de la prefectura del nuevo departamento del Beni será Exaltación de la Santa Cruz, pueblo cayubaba convertido en el más floreciente, a orillas del río Mamoré, por el comercio con Brasil y el exterior. La capital del Beni se mantiene en exaltación hasta 1847, cuando se dispone el traslado del gobierno prefectural a la ciudad de Trinidad. En la misma orden se traslada a San Pedro, la capital de la provincia Mojos, incluyendo el Juzgado de Letras. Calendario histórico regional, año 1848, 12 de enero. El prefecto del Beni, coronel Rafael de Borda, instruye a los corregidores cantonales a otorgar terrenos en propiedad a los indígenas y también reses y caballos en cantidad suficiente para su independencia. 2 semanas después, el prefecto de Santa Cruz, Francisco Ibáñez, derroca a Borda y nombra en su lugar a Gabriel José Moreno, entonces juez de letras de la capital, Trinidad. Gabriel José Moreno es padre del maestro, historiador y escritor cruceño Gabriel René Moreno. Calendario histórico regional, año 1999, 12 de enero. Fallece el coronel Carmelo Cuéllar Jiménez, héroe nacional por su actuación destacada en la Guerra del Chaco. Fue soldado en el inicio de la guerra y llegó a ser jefe del escuadrón divisionario 7 de caballería, llamado Cuéllar en su honor. Pequeñas y grandes hazañas se relatan en el mando militar boliviano sobre este militar. Fue comandante, ministro, embajador, senador y periodista. Ejerció también como prefecto del Beni. Había nacido en Magdalena en diciembre de 1911. Calendario histórico regional, año 2021, 12 de enero. Fallece Osvaldo Peredo Leigue, con apodo Chato. Médico de profesión con especialidad en psiquiatría. Fue militante del Partido Comunista y del Ejército de Liberación Nacional. Seguidor del guerrillero argentino Che Guevara. Hermano de Guido Inti Peredo y Roberto Coco Peredo. Integró la guerrilla de Teoponte en 1970. Fue concejal en el municipio de Santa Cruz. Escribió el libro El Camino a Casa, con casos de la técnica de la regresión hipnótica.
había nacido en Trinidad 79 años antes. Calendario histórico regional, año 2025, 12 de enero. Fallece Elena Velasco Cronenbol de Orresti, maestra titulada, fue alcaldesa de Riberalta en el periodo 71-78, senadora en el periodo 85-89, diputada entre el 89 y el 93 por el departamento del Beni en las listas de Acción Democrática Nacionalista. Ejerció como ministra de Vivienda del presidente Jaime Paz Zamora. Fue directora nacional de Educación en el gobierno de Hugo Banzer. Calendario histórico regional. Año 1915, 13 de enero. Nace Thomas Patrick Collins en San Francisco, California. Se ordenó sacerdote de la Sociedad Católica de Misiones Extranjeras Marignol en 1942, el mismo año en que se crea el Vicariato de Pando. Fue el tercer vicario apostólico de Pando desde 1960. Sucede a Monseñor Tomás Danehy. Renunció al obispado en 1967 y falleció en 1973, cuando tenía 58 años. Calendario histórico regional, año 1956, 13 de enero. Se funda el Colegio Manuel Antonio Ojopi, Mao, en la ciudad de Guayaramerín. Fue una iniciativa de un grupo de profesionales y vecinos, entre ellos los esposos Aldo Bravo Monasterio y Hortensia Suárez. El nuevo colegio fue el primero de ciclo secundario de Guayaramerín. Los fundadores bautizaron el colegio para homenajear al profesor Manuel Antonio Ojopi Campos, oriundo de Baures, que trabajó varios años en Cachola Esperanza, Riberalta y en Guayaramerín. Su primer director fue Hernán Roca Casanovas. Le sucedió el profesor David Rey Cuellar. Los primeros 3 años sus maestros no cobraron sueldo. Sus aulas se han convertido en una tradición y prestigio educativo de la ciudad. Calendario histórico regional, año 1966, 14 de enero. Se funda el grupo musical Trío Oriental en San Borja. Son fundadores los hermanos Walter Áñez y Lorgio Dorado Áñez, junto a Hugo Daza Rosales. Antes, Walter y Lorgio habían creado el Cuarteto Oriental con sus amigos Joaquín Roca y Raúl Enrique. El Trío Oriental logró crecimiento en La Paz, donde su primera actuación fue en el show de Miki Jiménez de Radio Méndez. En Discolandia grabaron su primer disco, en el que incluyen Sombrero de Sao, composición de Pedro Shimose. Después de algunos años, el acordeonista Hugo Daza se retira del trío. Lo reemplaza primero José Barba y después Milton Castro. El Trío Oriental ha grabado 97 discos propios, ha ganado varios discos de oro, se ha presentado en todo el país y ha realizado giras por muchos países, incluso Japón. Es un referente musical del Beni en todo Bolivia. El conjunto viste tradicionalmente con trajes celeste y vivos negros. Calendario histórico regional, año 1811, 15 de enero. Se registra la matanza de 55 indígenas en el pueblo colonial de Santísima Trinidad. El ataque es perpetrado por una guardia dirigida por Lucas José González, secretario del gobernador Pedro Pablo de Urquijo, y el cacique canichana Juan Maraza. Están buscando a Pedro Ignacio Muiva y a Gregorio González, líderes de la Revolución Mojeña de noviembre de 1810. Maraza y 200 jinetes lanzan gritos de ¡Viva el rey Fernando VII! Y ¡Viva la religión cristiana! Ocupan todas las vías de entrada y salida del pueblo. Maraza no encuentra a los culpables. Los trinitarios se refugian en la iglesia. Los jinetes empiezan a golpear con palo y látigo a los que corrían y se produce una matanza incontrolable. Los atacantes saquean la iglesia y también las casas. El cura Francisco de la Roca ruega detener la agresión. Mueren asesinados 27 varones, 5 mujeres y 33 niños. Quedan otros 50 heridos. Maraza dispone el arresto de 42 personas que son llevados a San Pedro, sede administrativa de la provincia Mojos, para su juzgamiento. Calendario histórico regional, año 1934, 15 de enero.
El presidente Daniel Salamanca Urey promulga la ley que crea la Junta de Caminos La Paz Beni. La Junta está destinada a impulsar la construcción de caminos de vinculación con el departamento del Beni. Calendario histórico regional, año 1970, 15 de enero. El claustro de la Universidad Técnica del Beni aprueba el primer estatuto orgánico de la institución. Con ese estatuto, una semana después, en otro claustro, es elegido rector el abogado Hernán Melgar Justiniano. La UTB había sido creada por ley de 1967 y su año académico había sido inaugurado en marzo de 1969. Calendario histórico regional, año 1990, 15 de enero. Se crea el sexto distrito naval Pando con base en la población de Porvenir. La unidad tuvo como precedentes las capitanías de Puerto Porvenir, Puerto Rapirrán y Puerto Extrema. La nueva base naval militar se ubica a orillas del río Tahuamán. Calendario histórico regional, año 2021, 15 de enero. Se registra el primer caso positivo del nuevo coronavirus en Huacaraje, provincia Itenes. El laboratorio confirma el contagio después de 9 meses de hermético cierre de la frontera provincial. Calendario histórico regional, año 1976, 16 de enero. Recibe su título el primer médico veterinario zootecnista formado en la Universidad Técnica del Beni. El nuevo profesional es Pedro Cáceres Rodríguez, oriundo de la ciudad de Cochabamba. Después, Cáceres fue docente de la misma universidad, jefe de planificación académica, vicerrector y rector interino de la UTB. Calendario histórico regional, año 2021, 16 de enero. Fallece Carol Rivero Villavicencio, erudito, maestro, escritor, investigador y gestor cultural en Santa Ana del Yacuma. Con la lectura como herramienta, alcanzó a ser maestro de historia y geografía. También ejerció como director de escuela. Hizo posible la creación del Colegio Monseñor Daniel Rivero, del que fue su director. Fue dirigente del Magisterio Movima, oficial mayor de cultura en la alcaldía y subprefecto de la provincia. Escribió la monografía de la provincia de Yacuma y el libro sobre el tricentenario de Santa Ana. Había nacido en Santa Ana en el año 1928. Calendario histórico regional, año 1988, 18 de enero. Es designado vicario apostólico de Pando el obispo Luis Morgan Casey de la Sociedad de Misioneros Marignodo. Tomó posesión del cargo en junio de ese año. Estuvo antes designado en la parroquia de Viacha, donde fundó el hospital. Había sido obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz desde 1984. Ejerció como obispo de Pando, donde impulsó muchas obras sociales, especialmente educativas. Renunció en el año 2013 por motivos de salud. Falleció el 27 de julio del año 2022. El vicariato de Pando tiene su sede en la ciudad de Riberalta. Abarca la provincia de Bacadíes, todo el departamento Pando y una parte del norte del departamento de La Paz. Calendario histórico regional, año 2018, 18 de enero. El Tribunal Electoral del Beni aprueba la solicitud de revocatorio del mandato de los alcaldes de Trinidad, Riberalta, San Ignacio y Magdalena. Los alcaldes cuestionados son Mario Suárez Hurtado, Omar Núñez Vela, José Luis Áñez Roca y Roberto Tibuza Matáreco. 3 meses después, el órgano electoral archivó los procesos al vencer el plazo de los demandantes para presentar los libros con al menos el 30% de las firmas del padrón electoral, exigido por la ley. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. La fiebre hemorrágica. En la década de los años 60, en el Beni se vivió una tragedia: la epidemia de la fiebre hemorrágica. El epicentro fue la ciudad de San Joaquín, aunque se inició en una comunidad rural y se extendió por toda la región. Abarcó la provincia de Mamoré y la provincia de Itenes también. Se mencionan enfermos
en Yuatre, Utiole, Orobayaya, La Cayoba y otras comunidades, además de estancias ganaderas de las provincias Itenes y Mamoré. Un médico que vivió el drama en carne propia contó su experiencia en una serie de apuntes al estilo diario personal que han sido publicados hace varios años. El título del relato es La fiebre hemorrágica de San Joaquín. La escribió el doctor Carlos Rioja Ortega, Calucha Rioja, como le decían los amigos. En este texto, que tiene esta carátula, el doctor Calucha Rioja dice: la presencia del médico es a veces milagrosa. Cuando entramos a la casa, el paciente, que estaba semicomatoso, abrió los ojos y, frunciendo los párpados al mirar, preguntó: ¿cuál es el doctor? Me acerco, dice Rioja, a tomarle el pulso y con voz temblorosa me dijo: tú eres hijo de Jesús, yo fui muy amigo de él. El enfermo se refería al papá del doctor Rioja, don Jesús Rioja Aponte, que fue un profesor, un maestro. El relato del doctor Calucha dice: le coloqué el tensiómetro y la presión arterial estaba desesperadamente baja. Pensé inyectarle hipertensores, pero tenía hemorragia intestinal y vómitos de sangre. ¿Qué hacer?, se preguntó. Opté por un simple calmante y ordené que lo lleven al hospital. Mocho, uno de los que estaban por ahí, me llamó afuera y me dijo: no, doctor, déjelo que muera aquí nomás. En esta casa vivió toda su vida. Le queda muy poco de vida, murmuró doña Corina, que era la enfermera. Vámonos al hospital. El hospital, en San Joaquín, era un antiguo edificio en pésimas condiciones. Años atrás, cuando San Joaquín era un pueblo floreciente, lo habían adoptado como mercado. En la primera sala que daba a la calle, sobre una viga, todavía podían verse los ganchos de hierro donde se colgaba la carne. Valiente hospital, carajo, pensé para mis adentros. Las demás salas eran amplias y en cada una había por lo menos 15 enfermos, 2 en cada cama, y el saldo sobre esteras peladas en el suelo. Ajá, le dije a doña Corina, así que esta enfermedad es familiar. Padre, madre, hijos, todos al mismo tiempo. Pasamos a una antigua cocina que oficiaba ahora de enfermería. En una olla enlosada, toda descalichada, hervían 3 jeringas y unas cuantas agujas. Estas deficiencias, cuenta el doctor Rioja, supe después fueron provocadas por la misma epidemia, que llegó sin previo aviso, al descuido, cuando San Joaquín era un pueblo feliz donde la gente se moría de vieja o de muerte natural. Al final del recorrido por el hospital, la habitación que me estaba destinada estaba ahí. La pintamos hace un año, comentó doña Corina, cuando el ministro avisó por telegrama que estaba mandando un médico. No le tenga asco, doctor. La ropa de cama es de mi casa, porque el hospital solo tiene 6 sábanas y 3 fundas. La noche había entrado, metiéndome en el alma más dudas de las que podían. Estaba recostado sobre el cabezal de la cama cuando alguien pidió permiso para entrar. Hola, doctor, dijo, extendiéndome la mano. Yo soy Pancho Álvarez, el alcalde. He sido compañero de tu padre. Qué bien que hayas venido. Aquí te necesitamos mucho. Mira, muchacho, aquí todo el mundo dice que soy malo y hablador, pero cualquier cosa que necesites, anda a buscarme. Vivo en la casa de Altos, la casa azul que hay enfrente de la plaza. Anda mañana a tomar desayuno con nosotros, me invitó. Saqué mi fonendoscopio y me dirigí a la enfermería, donde doña Corina y una muchacha joven, rubia y de ojos claros preparaban unas inyecciones. Le presento a mi sobrina Jovita, dice doña Corina. Volvió a repetir: es mi sobrina. Ahorita viene la otra, es Maye.
también mi pariente, así que mucho ojo, doctor, porque ustedes los médicos son unos pícaros. Ligerito es agatear a las enfermeras. No tenga pena, le respondí. De paso, cuando quiera hacerlo, le pediré permiso a usted, le respondió el doctor Rioja. Al llegar a la pieza 3, un gemido convulsivo me arañó el alma. Ahí estaba un hombre de ropas humildes, abrazando el cuerpo de un niño de unos 10 años. En su amoratada naricita salían delgados hilos de sangre de la nariz. Ausculté cuidadosamente el corazón del pequeño. Ya había dejado de latir. No pude hablar. Tenía un nudo en la garganta y poniéndole la mano sobre el hombro al hombre, le aconsejé, paciencia. ¿Hasta cuándo paciencia, señor? Es el tercero que se me va y este, aunque era el más flaquito, ya me ayudaba en el chaco. En silencio me dirigí a doña Corina, que comprendió mi mudo pedido de sacar el cadáver del niño de la sala. Continué auscultando a los demás enfermos y mientras más examinaba, más grande era mi desconcierto sobre la enfermedad. En la cocina, cuando me lavaba las manos, pregunté, ¿dónde es la farmacia? Es allá al frente, apuntó una enfermera. Esa puerta que está abierta. Pero no se moleste, solo hay un armario que se están comiendo los turiros y mañana lo vamos a sacar para que se asolee, para secarlo. A las 11 de esa primera noche me llamó la enfermera. Venga, doctor, hay una que está vomitando sangre y muy fatigada. Me vestí rápido y llegué allá junto a la enfermera. Percibí sus pulsaciones. Inmediatamente pregunté si tenía pariente. Yo, contestó una jovencita. Bueno, vaya corriendo a comprar un suero donde encuentre. No había salido la chica aún del hospital cuando la enferma entró en convulsión y falleció. Rato después me llamaron a la pieza 1. Allí había un hombre joven con el rostro desencajado. Torpes gestos hacía y trataba de incorporarse, de sentarse en la cama, porque estaba amarrado. Me acerqué forzándolo a echarse de nuevo, pero cuando podía, una de sus manos se agarró desesperadamente de mi camisa, hasta romperla. Instantes después, el hombre moría con un trapo blanco entre los dedos. Eran las 2 de la mañana cuando vinieron a avisarme que el padre de Mocho había empeorado. Salí apresuradamente. Cubrí las 2 cuadras de distancia rápido. Había mucha gente. Don Manuel Jesús, ayudado por sus 2 hijas, estaba sentado en la bacenilla. Cuando lo llevaron a la cama, alumbré con mi linterna. Había defecado sangre viva. Relato parte del relato del doctor Carlos Rioja Ortega, Calucha Rioja, médico recién llegado a San Joaquín cuando empezaba la epidemia de la fiebre hemorrágica boliviana. El doctor Rioja comienza a relatar su experiencia de luchar contra la fiebre, y fue un tiempo que no señala él en su relato, no da cifras, no da fechas. La epidemia de la fiebre es uno de los episodios más tristes de la historia boliviana. El doctor Calucha en este libro cuenta varios casos especiales como los que hemos escuchado, pero uno, el de un campesino que llegó al pueblo en su carretón con su mujer ya muerta y 3 niños enfermos rogando por auxilio. Otro, la llegada del ministro de Salud entonces, que no da el nombre. Apenas bajó del avión y el ministro le increpó por qué pedía tantas cosas para el hospital y lo acusó de político por provocar desorden público, porque la gente, una vez que conoció que había llegado el ministro, empezó a salir a la calle a protestar. Cuando el ministro visitó el hospital, cambió de opinión. Regresó a La Paz con el compromiso de dotar lo suficiente, dice el médico. Señala también el doctor Calucha la actividad a la que respondió la enfermera
Corina Ojopi, una de las que salió sana de San Joaquín. La señora Corina después fue declarada heroína y le asignaron un grado militar en reconocimiento a su labor, reconocimiento del ejército, aunque allá era una unidad naval, de la Fuerza Naval de entonces. El doctor también cuenta de la cooperación de los médicos de Estados Unidos y de Brasil, entre otros del cura Alejandro Bendoraitis, conocido después, reconocido más bien después en Guayaramerí. Igual cuenta del viaje obligado de una embarcación ganadera que fue tomada, ocupada por la gente que quería salir de San Joaquín, como sea, huyendo de la epidemia. Un dato curioso en este texto del doctor Calucha Rioja. Dice haber practicado cesárea a una mujer contagiada con la fiebre hemorrágica. Después del parto, el padre de la criatura le pidió que el doctor sea el padrino, por si algo malo sucediese después. Y les voy a leer textual. El doctor cuenta: al cuarto día, después de ver el estado satisfactorio de la comadre, aprendí un poco más del mal. Las pacientes en estado de gravidez que estaban embarazadas, cuando se les extrae el útero, la fiebre hemorrágica prácticamente desaparece. También relata el doctor Calucha la solidaridad de todos ante la emergencia, de todos los habitantes, que incluso de los que llegaban a San Joaquín. Un caso fue del entonces alcalde Francisco Álvarez Carvalho. Este señor Álvarez gastó parte de su fortuna ayudando a los huérfanos y a las viudas que dejaba la fiebre. Igual cuenta de la actitud de la gente del Yoide Aéreo Boliviano de entonces, el señor Humberto Peña. Sacó medicamentos de su empresa, del seguro de su empresa, como si fueran del seguro para sus hijos. Y dice que, opina, si lo saben en Cochabamba, los ejecutivos del Yoide Aéreo Boliviano, pues que me voten, carajo. La epidemia sucedió entre 1958 y duró varios años. En realidad, aún hoy aparecen casos esporádicos de la fiebre hemorrágica, incluso en poblaciones alejadas de San Joaquín. Han habido casos en la provincia Cercado, mucho más al sur. Murieron varios centenares de personas de la provincia Mamoré y de la provincia Itenes. No hay cifras oficiales, registro no hubo detallado, porque la emergencia se impuso a la burocracia, a los informes. Uno de los grupos más vulnerables fue el militar. Varios conscriptos de la unidad naval que estaba en San Joaquín, especialmente Collas, murieron en el cuartel joaquiniano. Una anécdota sublime, cuenta el doctor Calucha Rioja. Se registró con él mismo. Después de estar en San Joaquín, fue destinado a Guayaramerí. Cuando llegó a Guayará, cuenta él, sus amigos lo saludaban, pero escondían la mano por miedo a que les contagie. Él supuso eso, pero no le daban la mano. Fiebre hemorrágica en San Joaquín es un diario del doctor Rioja, que se convirtió en un libro artesanal que sin precisar fechas ofrece un panorama de lo que se sufrió en San Joaquín particularmente. Hace 6 décadas, 1960, 61, 62. El doctor Rioja rinde homenaje aquí, en este documento, al médico Henry Beye. ¿Cómo se pronunciará? Es un estadounidense, jefe de la misión que llegó a San Joaquín para ayudar. También homenajea al coronel Julio Arandia, que era comandante de la unidad militar allá, de la Fuerza Naval. A María Luisa Pérez, que le decían Maye de apodo, enfermera que salió y falleció infectada del virus. Y también homenajea el doctor Rioja a Einar Dorado, técnico de laboratorio que fue contratado para trabajar en Panamá
con los mismos gringos que llegaron para ayudar. Los cuatro estos, el médico, el coronel, la enfermera y el técnico, fallecieron por la fiebre. En el prólogo de este libro, el doctor Eloy Ávila Alberdi, Toyo Ávila, escribió una frase que dice mucho. Los enfermos no tienen vacación y tampoco los médicos. Con esa frase, Toyo Ávila quiso reflejar los esfuerzos sobrehumanos que hicieron los pocos médicos y no médicos que empezaron y siguieron combatiendo la epidemia. Los primeros casos del mal se presentaron en habitantes de Orobayaya, una comunidad cerca de Bellavista, también en La Cayoba, Illoatre y otras, de la provincia de Itenes y de Mamoré. La fiebre hemorrágica boliviana, se supo después, es transmitida por un ratón, Callomis callosus, que aún circula en los montes del Beni. Los especialistas bautizaron al causante de la fiebre como el virus Machupo, en referencia al río Machupo que cruza la provincia Mamoré. La epidemia de la fiebre hemorrágica fue investigada por el doctor Wilfredo Camargo. El doctor Camargo tiene publicado un libro. Se titula La fiebre hemorrágica boliviana en el trópico y las pampas del Beni. Así, con esta referencia, con esta reseña del libro, que yo digo es libro, pero es un diario del doctor Carlos Rioja Ortega Calucha, reflejamos lo que sucedió hace 60 y pico años, acá, en la zona central del Beni. De esto hay muchos sobrevivientes, hijos y nietos de sobrevivientes que viven en Guayaramerín. Muchos salieron por agua, por el río, desde San Joaquín hasta Guayará y allá se quedaron. Esto es Sachemojos, un programa de cultura hablando ahora de historia. Fin al programa de hoy. En enero hay mucho para esperar y después viene febrero. Ya saben qué es lo que viene en febrero. Más agua, me dice mi amigo que está escuchando mi grabación. Más agua viene en febrero. Ojalá que no sea tanto, para que no se cumpla aquel refrán, enero poco, febrero loco, ¿no? Eso dicen nuestros abuelos. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviano. Bimmo carine tepona semana.